muchas veces hemos hablado del tema, sobre todo de la pandemia para acá, que hay como una suerte de agotamiento mental, que hay algo que nos cansa o nos agota, o no sé bien el término que utilizar, más de lo que deberíamos es la pregunta que nos hacemos. Entiendo que los expertos consideran que la pandemia hizo lo suyo. Sí, por supuesto. Y que todo un poco forma parte de esa situación que marcó un antes y un después para la humanidad, ¿no? Pero hay algo que va más allá, que es un poco lo que vamos a abordar, que se llama el síndrome del impostor. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Así es, el síndrome del impostor justamente se enmarca dentro de la temática de la salud mental. Es más común de lo que uno cree, porque por ahí con tecnicismos uno dice, bueno, ¿qué es el síndrome del impostor? Yo antes por ahí, hoy estaba interiorizándome, leyendo un poco, dije, bueno, pero esto es más común de lo que uno piensa. Decías que a partir de la pandemia empezó a florecer, si se quiere, el 82% de la población mundial se ve afectada por el síndrome del impostor. Esto no distingue ni hombres ni mujeres y también puede darse en cualquiera de las edades. Y para hablarlo por ahí un poquito más criollo, ¿qué es el síndrome del impostor? Bueno, es la incapacidad de las personas de reconocernos como a nuestros logros personales, profesionales, laborales. Es creer como que uno no es del todo capaz de hacer determinadas cosas bien. Por ejemplo, ¿nunca te pasó de que vino alguien y te dijo, qué bien que estuviste hoy, Julieta, la verdad que esto te salió bien? Y vos decís, no, bueno, pero eso puede ser porque fue un golpe de suerte, porque hoy fue un buen día, porque, no sé, pero es como que vos te descalificás, te invalidás de alguna manera. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de esta temática que es sumamente común, que sucede en todas las edades, como bien decimos, y por eso estamos en comunicación con Alejandra Marcote. Ella es coach ejecutiva y organizacional, escribió un libro sobre esto y la saludamos. Alejandra, muy buenas noches, bienvenida al Periodista. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Espectacular. Queremos saber, en principio, cómo definís, porque hiciste un libro sobre el tema, cómo definís este síndrome del impostor. A ver, yo siempre digo, como bien decían ustedes, para decirlo en criollo, siempre es esa sensación de que no estamos a la altura, de que no somos suficientes y de que estamos engañando a las otras personas. Por eso aparece esta palabrita impostor. Porque yo creo que las demás personas confían en mí o ven capacidades en mí que yo no tengo. Entonces, si no lo hago lo suficientemente perfecto, si no puedo con todo, si no sé todo, creo que los estoy engañando. Y que en algún momento se van a dar cuenta. Ahí está la clave, es esa sensación de ya me van a descubrir, ya se van a dar cuenta. ¿Sí? Por eso aparece ese temor. Claro. Y algo más, el miedo a equivocarse. Porque en todo este cuento que nos contamos, cuando creemos que nos equivocamos o que fallamos en algo, decimos, listo, ahora las personas van a confirmar que no éramos lo suficientemente competentes. Eso es como una síntesis del síndrome del impostor. Y forma parte de una sobreexigencia que hay en la sociedad misma, de la que todos formamos parte, de que tenemos que hacer todo bien, de que tenemos que ser buenos en cada una de las áreas en las que nos movemos. Sí, tiene mucho que ver con la exigencia y muchos venimos ya con la autoexigencia. Ahora, esto tiene mucho que ver, el síndrome del impostor creo que hoy se está popularizando. Después de la pandemia, mucho más. Esto tiene más de 40 años desde que se descubrió, no es nuevo, pero en los últimos años, digamos que es un boom en cuanto a que nos empezamos a identificar. Y tiene mucho que ver, ustedes traían la pandemia, con los desafíos que nos trajo y el tema de las redes sociales. Y esto sí tiene que ver con esta época, ¿no? La comparación constante. La comparación. Vos viste que ves el Instagram de alguien que quizás, no sé, tiene 5 chicos, la casa impecable, todo limpio, todo ordenado. A la gente como que, vos decís, le va bien, no falla en nada, le sale todo rápido, ya se recibió. Y uno no ve el detrás de escena de todo eso y se está comparando todo el tiempo con un ideal, con fotos con filtros, porque... Viste, ahora vos antes tenías la cámara y te sacabas 10 fotos y eran las 10 fotos que tenías, salgas como salgas. Ahora tenés 50 fotos, elegís una, que más o menos te gusta cómo salís, le pusiste un montón de filtros y claro, las personas nos comparamos con esa foto. Entonces eso sumado a la pandemia que nos sacó mucho de la zona de confort, ¿no? Creo que podemos ver que las personas tuvieron que cambiar de trabajo o hacer su trabajo de una forma diferente, ¿no? Esto de pasarse al online. Bueno,
esta exigencia que vos ahí traías se estiró al máximo, porque es, ¿cómo yo no puedo ahora hacerlo tan bien? ¿Cómo no puedo hacerlo perfecto? Entonces, esto nos trajo desafíos que el síndrome del impostor se siente mucho. Alejandra, justamente tu libro va de esto, de cómo podemos convertir, si se quiere, el síndrome del impostor en un aliado. Imagino, hay que leer, por supuesto, tu libro para entender en detalle, pero ¿nos puedes dar algunos tips o algunos tips como para cómo encaminarnos en este recorrido para bajar quizás la autoexigencia? Sí, a ver, lo primero que quiero aclarar, eso sí, no es una patología, ¿no? Esto se puede trabajar y aparecen situaciones. Por eso yo traje esto de algunas situaciones puntuales, desafiantes, ¿no? Porque si no, a veces las personas lo confunden con tengo un tema de autoestima. No, es algo ahí puntual. Ahora, ¿cómo podemos trabajarlo? Lo primero es identificarlo. Cuando yo lo comparto en los talleres y las personas van viendo como, esto es lo que me pasa, y mira al de al lado y le pasa lo mismo, o le pasó en alguna situación y mira al otro, ya baja un montón la sensación de que estamos solos, de que tenemos vergüenza de esto porque sentimos que no somos suficientes. Entonces, algo que parece tan chiquito como darnos cuenta de que esto es algo habitual, ayuda muchísimo. También identificarlo en el sentido de que no es que yo soy un fraude, sino es la historia que me estoy contando. Y como es una historia que me estoy contando, la puedo cambiar, ¿sí? Entonces, ahí algo fundamental es revisar las creencias, que sí quizás es un trabajo profundo, ¿no? De entender cuál es esa vara con la que yo me estoy midiendo. Claro, si yo me equivoco en algo chiquitito y lo agrando un montón y siento que no estoy a la altura por eso, entonces ahí lo que está influyendo, por ejemplo, es esta creencia de que debería hacerlo todo perfecto, ¿no? Y que equivocarme equivale a que yo no sirvo, no sirvo para este trabajo, no soy buena. Vos decías, Alejandra, no es una patología, pero puede derivar en algo, no sé, algún tipo de ansiedad, de angustia, de frustración, puede derivar en otras cuestiones que pueden ser consideradas, sí, algún problema de salud mental quizás. Sí, puede generar angustia, puede generar agobio. Por supuesto que hay que ver también los factores de contexto, ¿no? Cómo es el ambiente, los grupos donde uno se mueve, pero muchas veces genera angustia, sobre todo cuando yo al libro, como bien vos decías, le puse cómo transformarlo en tu aliado, porque en síndrome del impostor lo tenemos muy identificado como una limitante, ¿no? Claro. Puede ser un bloqueador. Entonces, claro, si yo quiero presentarme a un puesto, negociar un aumento y siento que no soy suficiente, no puedo valorar mis logros, porque esto está muy relacionado con el síndrome del impostor, no puedo darme cuenta cuál es el valor de mi trabajo, de mi esfuerzo, no se lo puedo dar. Entonces, claro, eso puede generar muchísima angustia, porque estoy trabada en algo que no me doy cuenta de cómo salir, ¿sí? Lo mismo el agobio, por ejemplo, muy relacionado con la creencia de que tenemos que poder con todo, ¿no? Esto de ser el hombre Superman, la mujer maravilla, y le tenemos que decir que sí a todo, si no, no somos lo suficientemente profesionales. Entonces, esa creencia que también está detrás del síndrome del impostor genera mucho agobio, porque no podemos poner límites, no podemos decir, no, a esta reunión no voy, por ejemplo, claro, ¿no? O negociar. Entonces, digo, eso puede derivar en otras cosas, sí, claro, puede derivar, pero es algo que también uno lo puede empezar a trabajar en el día a día. Entonces, me parece que lo más importante es esto de darse cuenta que no somos un fraude, ¿sí? Si cometemos un error, si tenemos que decir que no a algo, ¿sí? Si no tenemos la respuesta a una pregunta. Creo que eso es súper importante. Alejandra, por ahí te escucho y una de las preguntas que se me viene ahora a la mente es cómo reconocer cuando estoy atravesando por el síndrome del impostor, o sea, reconocer quizás me está pasando esto, o quizás, no sé, en el día de hoy estoy siendo un poquito más autoexigente que otros días, por ejemplo. ¿Cuándo empiezo a decir, bueno, esto quizás se está repitiendo cotidianamente? Acá lo que es muy importante es escucharse. Cuando vos estás pensando, por ejemplo, en algún momento se van a dar cuenta, bueno, eso es una frase muy, muy típica. Ahora, puede estar pasando, por ejemplo, también que se relaciona mucho con el perfeccionismo, que uno agrande un montón los errores y no reconozca los logros. Entonces, yo vengo y les digo, qué buen programa que hicieron, no saben, descubrí un montón de cosas, y quizás me dicen, no, pero vos viste que justo se cortó la transmisión un segundo y no puede ser. Y te quedás en el error. Te quedás ahí.
Por eso el tercer punto que les iba a decir es que hay que trabajar mucho en resignificar nuestro vínculo con los errores y con los fracasos, porque cuando yo no puedo darle valor a un logro, sobre todo en el síndrome del impostor, uno se puede dar cuenta también porque no se asigna los méritos a sí mismo, sino se lo asigna a factores externos. Me dieron este ascenso porque justo no había nadie disponible, ¿no? Claro. O por suerte me dieron este ascenso. Entonces ahí hay un trabajo de reconectarse con lo que uno logró, con el esfuerzo, con el trabajo. Eso es fundamental. Bien. Así que, ahí uno puede darse cuenta, esto que aparece el síndrome del impostor, cuando aparece estas preguntas que se hace. ¿Qué estoy haciendo acá? Se equivocaron al invitarme. Claro. ¿No? Por ejemplo. No sentirse lo aparecen suficiente. No sentirse suficiente. o sea, la verdad es que es exacto. muy interesante el tema, Alejandra, y muy actual sobre todo. Más de uno seguramente estará preguntándose si eso no le está pasando. Te agradecemos mucho el tiempo que dispusiste para hablar con nosotros y seguramente será esta otra oportunidad. Encantadísima. Un beso enorme. Hasta Muchas luego. gracias, Bueno, ahí Alejandra. está.